Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos una noche más durante esta semana que hemos estado estudiando las 8 líneas prominentes de la profecía. Y hoy, como ustedes están mirando ahí en su pantalla, estaremos estudiando la tercera línea profética, que va unida de la mano con las dos primeras que hemos estudiado. Por eso les hacemos la invitación para que nos acompañen ahí donde quiera que ustedes se encuentren, para que juntos vayamos a las Sagradas Escrituras, juntos vayamos a los testimonios y escuchemos el consejo que ambos nos invitan a tomar. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión y juntos podamos recorrer esta tercera línea profética historicista de la interpretación adventista. Así que les damos un cordial y caluroso saludo donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a comenzar con una palabra de oración para que así sea Dios quien nos dirija, sea el Espíritu Santo quien nos redarguya y que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia. Venimos con el único propósito de estudiar tu palabra, de meditar en ella, de comprenderla y también para prepararnos para ese encuentro glorioso en tu segunda venida. Te ruego y te suplico que nos hables a través de la palabra inspirada que le diste a tus santos profetas, a tus apóstoles, y que de igual manera, así como se lo diste a ellos, también se los diste a tu mensajera, la profeta del Señor, y que podamos unirlos de la mano para que nos hables a través de ellos. Enséñanos pues, mi Dios, dirígenos durante el estudio de tu palabra y que todo sea para tu honra y tu gloria. Prepara nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos lo ablande y podamos aceptar tu palabra, tu verdad. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces, mis queridos hermanos, como hemos estado haciéndolo siempre en esta semana. Hemos estado meditando al comienzo de cada línea profética en los testimonios para ver qué es lo que ellos nos dicen antes de comenzar cada línea profética. Y el día de hoy vamos a reflexionar en esta cita que ustedes van a mirar ahí en su pantalla, donde nos va a hablar la mensajera del Señor. Ella escribió, inspirada por el Espíritu Santo, en 1904. Y esto fue lo que ella nos dijo a través de el don inspirado. Así que vamos a comenzar nuestro estudio con esta cita de el Espíritu de profecía. Vamos a
corregir esta cita para que se pueda mirar mejor. Y así lo podamos leer mucho mejor a la vista de el don de profecía. Ustedes la estarán mirando ahí en su pantalla. Vamos a comenzar con estas dos citas. La primera fue escrita en 1904 en el libro de, viene en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1. Y aquí nos habla de lo que iba a ser el enemigo de las almas, donde iba a introducir la suposición de que había de realizarse una obra, una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y esta reforma, que básicamente se llama una reforma satánica, ya que es Satanás quien trae esta reforma a la iglesia adventista, en esta reforma satánica, lo primero es que va a consistir en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Es decir, en la gran reforma satánica se iba a renunciar lo que se estableció durante los primeros 50 años. La gran reforma satánica iba a continuar renunciando a las columnas de nuestra fe que nos hicieron adventistas del séptimo día. El tercer paso de esta gran reforma satánica consistiría en una reorganización. La cuarta etapa de esta gran reforma satánica es que consistiría en descartar los principios de verdad que Dios en su sabiduría le ha dado a la iglesia remanente. En quinto lugar, esa gran reforma satánica consistiría en cambiar nuestra religión. El sexto paso de esa gran reforma satánica es que se consideraría como un error los últimos 50 años del adventismo. Estamos hablando de 1844 a 1904. Esos 50 años iban a ser considerados como un error. Y en esa gran reforma satánica, la séptima, consistiría en que se escribirían libros de una nueva orientación. Y eso es lo que estamos mirando hoy en día, tristemente, dentro de la iglesia adventista. Estos 7 puntos de la gran reforma satánica se han introducido en la iglesia adventista del séptimo día. Y estos nuevos libros que se han escrito descartan las doctrinas que Dios dio en el comienzo de este remanente. Estos nuevos libros descartan las columnas de nuestra fe. Estos nuevos libros que se imprimen y que se reparten hoy en día dentro del círculo adventista traen ese proceso nuevo de reorganización. Estos nuevos libros que se están escribiendo descartan los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente. Estos nuevos libros que hoy en día se están imprimiendo en la Pacific Press y en los diferentes lugares de
imprenta de la iglesia están y han cambiado nuestra religión. También estos nuevos libros de esta nueva teología con una nueva orientación descartan y consideran como un error los últimos 50 años. Estamos hablando nuevamente en los tiempos de la mensajera del Señor de 1844 a 1904, cuando se escribió esta cita. Y desde luego que estos nuevos libros que se están imprimiendo y que se están repartiendo ahora dentro de la iglesia adventista como fuera de la iglesia adventista, también están trayendo una nueva orientación. Y cuando hablamos de una nueva orientación, estamos refiriéndonos a los 6 primeros puntos y también a la nueva interpretación de la profecía. Sin embargo, vamos a mirar nosotros que estos libros que están siendo escritos tanto dentro de la iglesia como por teólogos de esta generación, teólogos modernos, tanto dentro de la conferencia como fuera de la conferencia, muchos de estos libros están trayendo una nueva reinterpretación de estos 6 puntos que menciona la cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. Vamos a mirar nosotros que en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, en la página 298, encontraremos una cita similar, pero ahora se nos da el consejo del Espíritu de Profecía, cómo enfrentar estos errores, esta reforma satánica, cómo prevenirla. Y miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 298. Que fue escrito esta cita en 1904 también. Dice la mensajera del Señor: el enemigo está sobre nuestra pista, sobre los adventistas del séptimo día. Debemos estar bien despiertos, no como esas 5 vírgenes que se quedaron dormidas sin aceite. Debemos estar en guardia contra él, es decir, contra Satanás. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Debemos seguir las instrucciones dadas a través del espíritu de profecía. Aquí viene el primer consejo para resistir esta reforma satánica y no ser engañados, ya que Satanás está sobre nuestra pista. Sigue diciendo la cita: debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Y luego miren lo que dice la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Así que si escuchamos las instrucciones, el consejo dados en el espíritu de la profecía, y amamos y obedecemos la verdad, esto nos va a salvar de ser parte de la gran reforma satánica. Luego sigue diciendo la mensajera del Señor, hablando: Dios nos ha hablado a través de su palabra, la Biblia. Nos ha hablado a través de los testimonios a la iglesia, es decir, del don de profecía. Y miren qué más dice la mensajera del Señor: y a través de los libros que han ayudado a aclarar nuestro deber actual
y la posición que debemos ocupar ahora. Noten que ahora, primero ella menciona que hay 3 puntos que nos van a ayudar para no ser parte de la reforma satánica. Y en segundo lugar, nos va a decir en estos 3 puntos qué es lo que nos va a salvar para no ser engañados con estos nuevos libros que tienden a renunciar las doctrinas que Dios le dio a este pueblo, que tienden estos nuevos libros a renunciar a las columnas de nuestra fe, que tienden a instarnos a pertenecer a esta nueva reorganización. Sigue diciendo la mensajera que son las instrucciones dadas a través del espíritu de la profecía, a través de la palabra de Dios y a través de los libros que han ayudado a aclarar nuestro deber actual. Estos consejos nos salvarán de aceptar fuertes engaños. ¿Y a qué libro se está refiriendo la mensajera de el Señor cuando ella dice los libros que han ayudado a aclarar nuestro deber actual? No se está refiriendo a los libros de la Biblia porque ya mencionó su palabra. No se está refiriendo a los libros de los testimonios del don de profecía porque ya mencionó los testimonios que son dados a la iglesia, sino que se está refiriendo a los libros que se escribieron en los tiempos que ella estaba en pie, cuando ella estaba viva. A esos libros de los pioneros es a lo que ella se está refiriendo para aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. Si escuchamos estos consejos, ella nos va a decir, no seremos engañados para ser parte de la gran reforma satánica. Ella sigue diciendo, las advertencias que se han dado, línea tras línea, precepto tras precepto, deben ser escuchadas. Fíjense que aquí en estas 2 citas estamos mirando una batalla, una guerra, una controversia entre 2 opiniones, entre 2 pensamientos, entre 2 teologías, entre 2 clases de adventistas. Los adventistas de esta generación y los adventistas que salieron del mensaje del segundo ángel en 1844 y se incorporaron al mensaje del tercer ángel dado en 1844 y formaron el remanente. Por eso dice la mensajera del Señor que hay una batalla entre libros, entre teologías, entre pensamientos, entre posiciones. Y hoy el Señor, a través del don de profecía, nos está llamando a que recordemos de dónde venimos, que recordemos qué fue lo que Dios le dio a su iglesia por medio del Espíritu Santo en los comienzos de la historia. Más claro, ella lo dice en esta cita del 5 de abril de 1904 en la revista The Southern Work de abril 5, en el artículo B, en el párrafo 1. Y miren el consejo del don de profecía. Si usted es un fiel hijo de Dios que cree en la Biblia,
que creen los testimonios que Dios dio por medio de la mensajera de el Señor, usted tiene que aceptar cada testimonio escrito en la Biblia y cada testimonio del don de profecía. Y aquí viene el consejo del don de profecía. Miren lo que ella escribió en 1904. No son palabras mías, son palabras inspiradas del don de profecía. Nuestro pueblo necesita entender las razones de nuestra fe. Y ahora miren qué más necesita nuestro pueblo. Y nuestras experiencias pasadas. Eso a muchos no les gusta. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque nuestras experiencias pasadas y nuestra fe que tenían los pioneros adventistas no concuerdan con la nueva teología, no concuerdan con las nuevas doctrinas actuales en el adventismo hoy en día, no concuerdan con las actuales columnas de la fe que tiene la iglesia hoy en día, no concuerdan con los pensamientos en la interpretación profética de Daniel y del Apocalipsis. No les gusta, pero sin embargo, aquellos que son fieles a la palabra y al testimonio, buscarán que Dios los dirija a esas experiencias pasadas. El no conocer nuestra experiencia pasada, miren el resultado a donde nos lleva. Cuán triste es que tanto de ellos, de los que no conocen la experiencia pasada y de los que no conocen las razones de nuestra fe, aparentemente confíen ilimitadamente en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias pasadas y a eliminar los antiguos hitos. Noten, estos nuevos libros tienden a borrar, a eliminar nuestra experiencia pasada y la fe que una vez fue dada a los santos. Y dice la mensajera del Señor que es una tristeza, porque los nuevos adventistas de esta generación confían ciegamente en hombres que presentan teorías, y esas teorías tienden a desarraigar lo que Dios dio en el comienzo de este remanente. Aquellos, sigue diciendo la mensajera del Señor, que pueden dejarse llevar tan fácilmente, y noten que le está hablando a los adventistas del séptimo día, no les está hablando a los católicos, ni a los evangélicos, ni a los pentecostales, ni a los testigos de Jehová, les está hablando a los adventistas del séptimo día, aquellos que pueden dejarse llevar tan fácilmente por un espíritu falso, demuestran que han estado siguiendo al capitán equivocado durante algún tiempo. Noten que si no conocemos nuestro pasado y nuestra experiencia, a lo mejor estamos siguiendo a un capitán equivocado, con una nueva doctrina, con una nueva columna de fe, con una nueva interpretación de Daniel y del Apocalipsis. Por eso sigue diciendo ella, tanto que no disciernen que se están apartando de la fe. ¿Saben cómo se le llama al apartarse de la fe? La Biblia nos dice en Primera de Timoteo, ¿cómo se llama a los que se apartan de la fe? Y la Biblia nos enseña
en Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A eso se le llama apartarse de la fe, se le llama apostasía, o como decía la cita anterior, estar y ser parte de la gran reforma satánica. Sigue diciendo la cita, o que no están construyendo sobre el verdadero fundamento. Así que, si nos estamos apartando de la fe, si no conocemos nuestra experiencia pasada, si no conocemos nuestros antiguos hitos, y si no conocemos, como dijo la mensajera del Señor, lo que aquellos libros contenían, hemos estado edificando sobre un fundamento falso. Y ahora miren lo que nos dice la mensajera del Señor. Tenemos que instar a todos a que se pongan sus gafas espirituales. O como dice Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Laodicea, a que se pongan colirio en los ojos para que puedan ver, a que se unjan sus ojos para que puedan ver claramente y discernir los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que el fundamento de Dios está firme. Con este sello, el Señor conoce a los suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Y luego miren el mensaje que ella da a todo adventista del séptimo día, verdadero adventista del séptimo día, ya que estamos mirando que en la actualidad hay dos clases de adventista. El adventista que no conoce su historia, que no conoce sus antiguos hitos, que no conoce sus doctrinas que Dios le dio al comienzo de esta obra, que no conoce las profecías de Daniel y del Apocalipsis como se interpretaban en el movimiento adventista historicista. Ella dice, necesitamos revivir. ¿Y saben por qué dice revivir? Porque hoy en día tristemente están muertas, están escondidas. Nadie, a no ser unos pocos, las están sacando a la luz. Por eso ella dice, necesitamos revivir las antiguas evidencias de la fe una vez entregada a los santos. ¿Cuál es el consejo que se nos da? Que necesitamos revivir. ¿Revivir qué? Revivir la fe que una vez fue dada a los santos. Por eso, mis queridos hermanos, durante esta semana que comenzamos el día lunes con nuestra primera línea de la profecía, miramos nosotros cómo se interpretaban esas 8 líneas de la profecía. Y miramos que son 8 líneas proféticas. Nosotros les invitamos y les recomendamos este libro que ustedes miran ahí en su pantalla. Este libro de las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, que se escribió en 1889, cuando la mensajera de el Señor estaba viva, la cual se enseñaban las 8 líneas prominentes de la profecía, y donde todos estaban perfectamente unidos en estas 8 líneas de la profecía.
Así como estaban unidos los apóstoles en una misma fe, en un mismo sentir y en un mismo pensar. En este libro, que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia para el círculo del hogar, encontramos este diagrama que ustedes miran ahí en su pantalla. Aquí están las 8 líneas prominentes de la profecía. Y este diagrama contiene nuestra experiencia pasada, nuestra interpretación pasada, donde desde Michigan hasta San Diego todos estaban en común acuerdo. Todos predicaban lo mismo, desde la Review and Herald hasta las escuelas sabáticas, hasta los libros de los pioneros, hasta los libros de la mensajera de el Señor. Todos tenían el mismo pensar sobre estas 8 líneas prominentes. Por eso la cita nos decía: necesitamos afianzarnos en la palabra, en los testimonios dados a la iglesia y en los libros que nos han enseñado cuál es la verdad. Ya esos libros son los libros de los pioneros adventistas. Los hemos estado citando durante esta semana y los seguiremos citando. En este libro de las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, vienen estos 8 comentarios acerca de estas 8 líneas. El día de hoy nosotros miraremos la tercera línea de la profecía. Ya miramos la primera línea, que fue de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, los 10 cuernos, Roma papal, en la que se dividió. Y miramos nosotros aquí que, como ustedes miran ahí en su pantalla, vamos a mirarlo más detalladamente para que podamos nosotros mirar esta primera línea. Babilonia, 606 hasta el 538. Medo-Persia, 538 hasta el 331. Grecia, del 331 al 161 antes de Cristo. Roma pagana, del 161 antes de Cristo al 351 después de Cristo. Miramos que durante el periodo de este imperio, de esta bestia terrible y espantosa, es cuando vino nuestro Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario un viernes a las 3 de la tarde y resucitó el primer día de la semana y ascendió al cielo en el año 31 para comenzar su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo. El imperio romano pagano llegó hasta el año 351, donde comenzó a dividirse en los 10 cuernos de Daniel. Y estos 10 cuernos quedaron completamente establecidos en el año 483. Esa fue nuestra primera línea profética. Nuestra segunda línea profética nos llevó ahora a los 1260 días o años de supremacía papal, comenzando en el 538 después de Cristo, cuando ese cuernito pequeño que tenía ojos como de hombre y boca de hombre que hablaba grandes cosas, derribó a
3 de esos cuernos y se engrandeció y duró su persecución 1260 años, llegando hasta 1798, como lo marca la profecía histórica. Hoy nos va a tocar mirar esta tercera línea profética, la que ustedes miran ahí, los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la tercera línea de la profecía. Y miren lo que nos comenta, lo que se creía, lo que se pensaba, lo que se interpretaba durante esos primeros 50 años del adventismo histórico. Dice este comentario: en una línea, hablando de la tercera línea profética, en una línea de profecía que comienza con el capítulo 12 de Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis capítulo 12 y miraremos ahí en Apocalipsis capítulo 12 que comienza con el imperio romano, donde la Biblia dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo. Aquí nos está hablando del imperio romano, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. Ese dragón es Roma pagana, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por eso es que miramos nosotros en la Biblia que Cristo tuvo que huir para que no fuera muerto por el dragón, es decir, por el imperio romano. Sigue diciendo la profecía: y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí ascendió Cristo al cielo para comenzar su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo, en el año 31. Sigue diciendo: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días, que son los 1260 años de supremacía papal, donde la iglesia tuvo que huir al desierto, a los montes. Estamos hablando de los hugonotes, de los valdenses, de los albigenses, que tuvieron que huir para que no fueran muertos por el papado. Luego sigue diciendo el comentario de esta tercera línea profética. En una línea de profecía que comienza con el capítulo 12 de Apocalipsis, en la que se cubre el mismo terreno, se presenta a los Estados Unidos como subiendo en 1798, el tiempo en que la otra bestia, el papado, estaba entrando en cautiverio. Apocalipsis capítulo 13, versículos 10 al 17. Comenzando su carrera en 1776.
la bestia de dos cuernos que representa a los Estados Unidos, existe hasta el final, cuando tanto ella como la bestia papal son arrojados al fuego destructor. Revelaciones o Apocalipsis 19:20. Esta es la tercera línea de la profecía y nos marca, como estamos mirando aquí, nos marca el año 1776. Vamos a mirar nosotros el diagrama. Ustedes miran ahí el diagrama y encuentran la fecha 1776 y en la parte de arriba 1798. Si nosotros estuviéramos viviendo en esos primeros 50 años, nosotros escucharíamos que no fue hasta 1851 que se llegó a la interpretación de quién era esta bestia que sube de la tierra. Fue en 1851 que fue a través de el pastor John Nevis Andrews, el teólogo adventista de aquellos tiempos. Y él nos dice, hablando de esta interpretación, para los que conocen el espíritu de profecía, sabrán que la mensajera del Señor está de acuerdo con el comentario de John Nevis Andrews acerca de quién es esta bestia que sube de la tierra. Muchos piensan que las grandes doctrinas, que los pilares de nuestra fe, que nuestra interpretación historicista se basa en Helena Harmon de White. Pero ese es un grave error, porque los que estudiaron la Biblia fueron los teólogos, los pastores de aquellos tiempos, y por medio del don de profecía se confirmaba lo que ellos estudiaban. Por eso es que la mensajera del Señor nos invita, los invita, me invita a que leamos esos libros, a que leamos la Biblia, a que leamos los testimonios que Dios le dio a su iglesia. Y John Nevis Andrews, haciendo un estudio sistemático, un estudio de verso por verso, él nos va a mostrar quién es esta bestia que sube de la tierra. Dice el pastor John Nevis Andrews en su libro de El mensaje de los tres ángeles: otra bestia saliendo o subiendo de la tierra. Y viene la pregunta: cronología, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo habría de levantarse este poder? Ciertamente no antes de la primera bestia, tampoco al mismo tiempo, pues entonces no habría decoro en designar a alguna como la primera bestia. Se dice que ejercerá la bestia de dos cuernos todo el poder de la primera bestia delante de ella. Así que encontramos aquí que esta bestia de dos cuernos como de cordero tiene que surgir cuando la otra bestia está por culminar su periodo profético de supremacía papal, y tiene que estar de pie también esa primera bestia, aunque con su herida de muerte. Pero no muere, porque dice que su herida de muerte es sanada. Y luego Apocalipsis 19, versículo 20 nos menciona que está de pie hasta que Cristo viene por segunda vez en compañía de la segunda bestia. Si nosotros siguiéramos leyendo al pastor John Nevis Andrews, nos diría: por tanto, podemos esperar que aparezca en la escena de acción cerca
del fin del dominio de la primera bestia, al final de los 1260 años de persecución papal. Nuevamente, ha de imponer que el mundo adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, mostrando que su periodo de acción se encuentra después de 1798. Dice la Biblia en Apocalipsis 13 y el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que si nos dice después, es porque tiene que venir después de la primera bestia. Nos dice otro teólogo de aquellos primeros 50 años del adventismo. Teólogos que hoy en día no quieren aceptar los teólogos modernos en esta generación actual. Pero si usted fuera un adventista del séptimo día de aquellos tiempos, usted escucharía estos sermones, estas interpretaciones de estas 8 líneas prominentes de la profecía, ya fuera por la mensajera del Señor, Helena Harmon de White, ya fuera por su esposo, James White, o fuera por el pastor Andrews, o fuera aún mismo por el pastor Urias Smith, usted escucharía la misma interpretación profética tanto de la primera línea como de la segunda y esta tercera. Porque todos estaban en común acuerdo en estas 8 líneas proféticas. El pastor Urias Smith nos comentaría en aquellos primeros años en cuál periodo de la historia es puesto en la profecía el levantamiento de este poder. Fue en este tiempo cuando esta bestia fue llevada en cautiverio o le dieron muerte política con la espada. Versículo 10 de Apocalipsis 13. O lo que suponemos ser lo mismo, una de sus cabezas recibió una herida mortal. Versículo 3 de Apocalipsis 13. Cuando Juan vio levantándose a la bestia de 2 cuernos, la expresión que subía debe significar que el poder al que se aplica estaba recientemente organizado y estaba justamente llegando a posición e influencias prominentes. El poder representado por este símbolo debe entonces ser algún poder que en 1798 ocupaba esta posición. Así que estamos mirando nosotros estas 2 fechas culminantes, estas 2 fechas prominentes de esta tercera línea de la profecía. 1776 y 1798. Cuando esta bestia de 2 cuernos como de cordero estaba entrando en la escena profética. Miren lo que nos menciona la mensajera de el Señor, estando en armonía tanto con John Nevis Andrews como con el pastor Urias Smith y como con este diagrama profético de estas 8 líneas. Dice la mensajera del Señor en Señales de los Tiempos de 1910. Otra bestia. En el tiempo cuando el papado, destituido de su fuerza, fue obligado a desistir de la persecución, Juan vio un poder nuevo, haciendo eco a la voz del dragón y llevando a cabo la misma obra cruel y blasfema. Este poder
el último en hacerle guerra a la iglesia y a la ley de Dios, es representado por una bestia con cuernos como de cordero. Las bestias que la preceden habían salido del mar, pero ésta salió de la tierra, representando el pacífico levantamiento de la nación que simbolizaba los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí encontramos la declaración de la mensajera del Señor como está en este diagrama de 1889. Los Estados Unidos de Norteamérica en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. La Biblia sigue diciendo ahí mismo en el versículo 12: y ejerce esta bestia todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Por eso cuando nosotros vamos a la historia profética, encontraremos que las dos bestias tienen que estar en la misma escena, solo que una está perdiendo su poderío, mientras que la otra está subiendo a la escena profética. Una está siendo llevada en cautiverio, la otra se está comenzando a formar para hacerle guerra al remanente y a la ley de Dios. Exactamente lo mismo que hace la primera bestia, es a saber, el papado. Por eso es que una bestia sube del mar, mientras que la segunda bestia sube de la tierra. Miren qué más nos sigue diciendo el pastor Urias Smith y el pastor John Nevis Andrews. Dice en su libro El mensaje de los tres ángeles: no se levanta mediante la lucha de los vientos sobre el mar, es decir, por el derrocamiento de otras naciones e imperios, sino desde un lugar donde no existe otra bestia y actúa su parte en la presencia de sus antepasados. Esto muestra que debe levantarse desde un territorio nuevo y no antes ocupado. Por eso la Biblia decía que sube de la tierra. Sigue diciendo el pastor John Nevis Andrews. Nos dice, hablándonos de esta bestia. Urias Smith dice, y va a citar ahora a un reformador, al reformador Wesley. El señor Wesley, en sus notas sobre Apocalipsis 14, haciendo referencia a Apocalipsis 14 en el mensaje del tercer ángel, donde se menciona esta misma bestia. En el versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Noten que aquí encontramos que Urias Smith va a citar al reformador. Y para aquellos que hagan la investigación, ustedes notarán que los pioneros adventistas, incluyendo la mensajera del Señor, utilizaron el método de interpretación de los reformadores, tanto de Martín Lutero como Wesley y otros, porque cuando ustedes leen el conflicto de los siglos, donde ella menciona que el papado es el representante de Satanás aquí en la tierra, esa frase la mencionó primeramente antes
Martín Lutero, cuando se dio cuenta en realidad quién era el Papa. Así como también ustedes encontrarán en el conflicto de los siglos comentarios del historiador y comentarista bíblico, el historiador Gibbons, que fueron los que vivieron en los tiempos de la Reforma. Y aquí Urias Smith, quien está continuando con ese mismo método de interpretación historicista, cita al pastor Wesley y él dice de la bestia en Apocalipsis 14, escritas en 1754, él aún no ha llegado, es decir, la bestia, aunque no puede estar demasiado lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses del tiempo de la primera bestia. Noten que también eso era lo que creían algunos de los reformadores, que en algún momento después de 1798 o cerca de 1798 tendría que aparecer esta otra bestia que sube de la tierra. Me gusta que el conflicto de los siglos también nos lo corrobora. Ella, inspirada por Dios, ya que muchos no le creen a Andrews, muchos no le creen a Urias Smith, los rechazan. Muchos rechazan los testimonios o libros de estos teólogos del adventismo en su comienzo historicista, ese remanente al cual Dios le reveló grandes verdades. Pues la mensajera del Señor simplemente corroboró, inspirada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo, lo que John Nevis Andrews había descubierto bajo la misma influencia del Espíritu Santo. Ella menciona en el conflicto de los siglos, página 493. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. En Apocalipsis, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. Lo mismo que dijo en su estudio sistemático el pastor y teólogo John Nevis Andrews. Las mismas declaraciones. Y si usted lee el libro de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, encontrará lo mismo. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Por eso es que
todos los peregrinos que venían huyendo de la persecución papal durante ese periodo que estaba por culminar, llegaron a una isla aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en Rhode Island, y venían buscando libertad, libertad de adorar a Dios bajo los dictámenes de su propia conciencia. Venían buscando un lugar donde pudieran adorar a Dios sin que tuvieran que perseguirlos o encarcelarlos o matarlos. Y los primeros que llegaron y constituyeron estas 13 primeras colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Ahí están las 13 colonias pioneras de esta nación o de esta otra bestia que subía de la tierra, tal y como lo menciona este calendario o este diagrama profético, que era el pensamiento de todos los adventistas durante los primeros 50 años. La mensajera del Señor en el conflicto de los siglos sigue diciendo: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Noten que ella menciona esa fecha, 1798. Esa fecha aparece aquí en el diagrama de las 8 líneas prominentes de la profecía. 1798 aparecería en la escena esta otra bestia que sube de la tierra. Por eso ella dice: la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que todos estaban en común acuerdo, mis queridos hermanos, en esta tercera línea profética de estas 8 prominentes líneas historicistas adventistas. La interpretación sigue diciendo en el conflicto de los siglos: una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al descubrir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Página 493 de El conflicto de los siglos. Por eso, cuando ustedes van a el diagrama, ustedes encontrarán una correcta armonía de interpretación historicista, una correcta armonía de
esta tercera línea profética, un solo pensamiento, un solo sentir, una sola teología, una sola interpretación. No había confusión en estas 8 líneas prominentes de la profecía. Pero hoy en día, lastimosamente, hay diferentes interpretaciones de estas 8 líneas prominentes. Mañana nos va a tocar la cuarta línea profética. Y mañana miraremos si es que también en esos primeros 50 años estaban todos divididos o estaban todos unidos. Si es que estaban divididos como lo está el adventismo hoy en día en esta generación. O si es que estaban unidos todos los adventistas de aquel tiempo en la interpretación de la cuarta línea profética. Por eso, como decía la mensajera del Señor, necesitamos recordarle al pueblo nuestra historia pasada, cómo el Señor nos ha conducido. Y para no ser engañados en esta reforma satánica, gran reforma, dice ella, necesitamos afianzarnos a la palabra de Dios, a los testimonios que Dios le dio a la iglesia y a los libros que se escribieron en aquellos tiempos para tener nuestra posición en base a lo que recibieron los primeros adventistas. La mensajera de el Señor nos dice que esos cuernos que tiene esta bestia que sube de la tierra representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Por eso, mis queridos hermanos, noten lo que dice el pastor John Nevis Andrews. El símbolo de cuernos como los de un cordero no es usado en parte alguna de las escrituras proféticas, con la excepción de estos textos que representan a Cristo como un cordero teniendo 7 cuernos. Apocalipsis 5:6. La idea parece como generalmente predominante que un cuerno es usado solo para indicar poder civil. Esto es ciertamente un error, ya que los 2 cuernos del carnero en Daniel 8 indicaban la unión de los 2 poderes de Media y de Persia en un solo imperio. Noten que ese carnero tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, y representaban 2 poderes en un solo gobierno, en un solo reino, en una sola bestia. Por eso dice aquí el pastor John Nevis Andrews, el gran cuerno del macho cabrío griego ahora nos habla de la otra bestia. Era el símbolo de la primera forma de ese poder. Los 10 cuernos de la cuarta bestia indicaban los 10 poderes distintos en los cuales el cuarto imperio quedó dividido. Daniel 7, 23 al 25. Y el cuerno pequeño que se levantó después de los 10 representaba al papado, un poder puramente eclesiástico. Era un cuerno delante del cual los 3 fueron desarraigados. Noten que encontramos que en la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y también en la bestia de Daniel 7, 23 y 25 encontramos que habían 2 poderes mezclados ahí. Estaba el poder civil y el poder religioso. Un cuerno representaba poderes civiles, pero apareció el papado
ese cuernito pequeño dentro de esa bestia que representa un poder eclesiástico, un poder religioso. Pero la Biblia nos dice que esta bestia tenía 2 cuernos. Así que la bestia que tiene 2 cuernos debe de tener también un poder civil y un poder puramente religioso o eclesiástico. Por eso dice el pastor John Nevis Andrew, por ende, es cierto que tanto poder eclesiástico como civil se representa por un cuerno, y es evidente que los cuernos de estas bestias simbolizan el poder entero de estas bestias. De estos hechos podemos aprender que los cuernos de la 4ª bestia de Daniel, equivaliendo a la primera bestia de Apocalipsis 13, indicaba poder civil y religioso. Noten la gran comparación que hace el pastor John Nevis Andrews. Noten aquí que estas 2 bestias que están ahí, ambos tienen en sus bestias los 2 poderes, los 2 tipos de gobierno, poder civil y poder religioso. En la bestia que sube del mar aparecieron 9 cuernos civiles y un cuerno religioso que es el papado. Luego, en esa metamorfosis, el papado, quien pertenece a esa bestia de Apocalipsis 13 y quien también pertenece a la bestia, a la 4ª bestia, siguió el mismo patrón, teniendo dentro de sí esos 2 poderes, poderes civiles y religioso. Y la bestia que sube de la tierra, que es una imagen de la primera bestia, debe también tener esos 2 mismos poderes, poder civil y poder religioso. Y bien lo representó Dios por medio de esta bestia que subía de la tierra con esos 2 cuernos como de cordero. Por eso cuando usted mira y analiza estas 2 bestias, son semejantes. La bestia de Apocalipsis 13 dice que tiene boca de león y tiene pies como de oso y tiene cuerpo como cuerpo de leopardo. Mientras que la bestia que sube de la tierra, si es una imagen de la primera bestia, y dice que habla como dragón, es decir, habla como la primera bestia, debe de tener boca de león. Y su cuerpo, si es una imagen de la primera bestia, debe también ser su cuerpo como de leopardo y sus pies como de oso, porque es una imagen, una copia de la primera bestia, quedando así completamente confirmado lo que Dios le reveló al profeta Juan y cumpliéndose exactamente y literalmente con los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso miren lo que dice el pastor John Nevis Andrews, hablándonos de estos cuernos. Por ende, es cierto que tanto poder eclesiástico como civil es representado por un cuerno, y es evidente que los cuernos de estas bestias simbolizan el poder entero de estas bestias. De estos hechos podemos aprender que los cuernos de la 4ª bestia de Daniel, equivaliendo a la primera bestia de Apocalipsis 13, indicaba poder civil y religioso. Por ende, consideramos a los cuernos de la última bestia de Apocalipsis 13 como simbolizando poder civil y religioso de la nación representada por esa bestia. Una pluralidad de cuernos
no siempre simboliza un poder dividido, pues los dos cuernos en Daniel 8 simbolizan la unión de Media y Persia en un solo gobierno. En apariencia, si podemos juzgar de los símbolos usados, esta bestia representa el poder más apacible que jamás se haya levantado, pues en la historia profética de los gobiernos que la han precedido, esta ha sido representada por símbolos tan moderados. Entendemos que estos cuernos indican el poder civil y religioso de esta nación, su poder civil republicano y su poder eclesiástico protestante. Es exactamente lo mismo que nos va a decir el conflicto de los siglos. Miren lo que ella nos va a decir, hablando de estos dos cuernos. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, a la conclusión que llegó el estudio teológico y sistemático del pastor John Nevis Andrews, la mensajera del Señor, simplemente lo corrobora, que está siendo dirigido por Dios. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Conflicto de los siglos, página 494. Por eso, en esta tercera línea de la profecía, de estas 8 prominentes líneas proféticas, encontramos a los Estados Unidos de Norteamérica en este diagrama. Hemos mirado, hermanos, en este tiempo que hemos estado aquí con ustedes, que esta bestia que sube de la tierra son los Estados Unidos. Y todos estaban en común acuerdo hasta el momento en estas 3 líneas proféticas. ¿Qué es lo que nos espera? Lo que nos espera es prepararnos, hermanos. Prepararnos porque, número 1, la mensajera del Señor dice que nos van a cambiar nuestras doctrinas, nos van a cambiar nuestros fundamentos de nuestra fe, nos van a cambiar nuestra interpretación historicista, nos van a querer colocar en esa nueva organización, nos van a querer decir que esos primeros 50 años son un error, nos van a querer decir que no regresemos, que no recordemos, que no enseñemos lo que Dios le dio al remanente en los primeros años del adventismo histórico. Nos van a querer invitar
el enemigo de las almas, para que pertenezcamos a esa gran reforma satánica. Y nos van a querer llevar a esa nueva religión, con una nueva teología, con una nueva interpretación de estas 8 líneas prominentes de la profecía. La advertencia se ha dado, el mensaje es claro y contundente. Por eso, cuando usted hace la investigación, usted notará que John Nevis Andrews, en la Review and Herald del 19 de mayo de 1851, identificó a Estados Unidos de Norteamérica como siendo el poder protestante simbolizado en esta profecía. 3 meses después, José Bates procuró probar que solo Estados Unidos de Norteamérica podía encajar con los hechos de Apocalipsis 13:11 en la Review and Herald del agosto 19 de 1851. James White confirmó en esa misma revista, cuando escribió La ascendencia de nuestra propia nación, con sus 2 principios sobresalientes, protestantismo y republicanismo, responde a la descripción profética de la bestia, saliendo de la tierra, teniendo 2 cuernos como los de cordero. De allí en adelante, esta interpretación se tornó en la de los heraldos del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y la mensajera del Señor, la hermana Elena Gold de White, permite duda alguna, es decir, ella confirma una nación y solo una se compara con las especificaciones de esta profecía. Apunta certeramente hacia Estados Unidos de Norteamérica. Todos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir y en una misma interpretación de estas 3 líneas de la profecía. Pero la Biblia nos dice a nosotros que esta bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Noten que está en presencia de la bestia. La primera, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, habla como dragón, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Lo mismo que hace la primera bestia: persigue, mata, encarcela, tortura, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre y su número es 666. Quiero finalizar en esta noche con esta tercera línea profética, haciéndote la invitación a que meditemos en esta cita del Espíritu de Profecía. En esta cita donde ella nos va a decir cuál va a ser el único ancla para los hijos de Dios que van a enfrentar a esta imagen de la bestia. ¿Cuál va a ser su único socorro? ¿Cuál va a ser su único escudo para estar de pie delante de la bestia y delante de la imagen de la bestia? Dice en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 62 y 63. El pueblo de Dios que será probado. ¿Cuán grande va a ser esa prueba?
porque es la prueba de la marca de la bestia. Nadie puede comprar, nadie puede vender. El pueblo de Dios será probado. Encontrará su poder en la señal pronunciada en Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 18. Ahí se encuentra el ancla, la roca, el fundamento de la fe de ese remanente que quedará de pie cuando venga esta gran imagen de la bestia y tome el lugar en perseguir, en matar, en torturar al remanente. Dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 12 y el versículo 18. Dice la mensajera, habla además Jehová a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel. Yo diría, para nuestro tiempo, habla a los adventistas del séptimo día. Ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. También se podría decir, el que lo abandonare, o el que apostatare del sábado, o el que lo profanare, recibirá la ira de Dios sin mezcla de misericordia, como dice el mensaje del tercer ángel. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. O como podríamos decir, o cualquiera que voluntariamente decida colocarse la marca de la bestia en su frente o en su mano, de cierto morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Bien se podría leer, guardarán pues el sábado los verdaderos adventistas del séptimo día, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Podríamos decir señales para siempre entre mí y los adventistas del séptimo día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, bien se podría decir, y volvió a dar a ese remanente que salió en 1844 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esa es nuestro ancla, nuestro fundamento para estar de pie cuando se suelten estas 2 grandes bestias para perseguir al pueblo de Dios, una en Europa y la otra en el continente americano. Ambas tienen un mismo propósito, que usted y yo adoremos al mismo Satanás bajo la dirección de sus 2 más grandes representantes aquí en la tierra, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo, forzando, obligando que se guarde y se adore en el día domingo. Pero la mensajera del Señor dice, deberá afirmarse en la palabra viviente. Escrito está. Este es el único fundamento sobre el cual puede permanecer seguro. Aquellos que hayan roto su pacto con Dios, aquellos que hayan apostatado, aquellos que hayan abandonado su santo sábado, en aquel día estarán sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Qué gran verdad nos acaba de decir el don de profecía. Qué gran verdad nos acaba de mostrar la palabra de Dios. En la primera línea profética se nos mostró que estamos en los mismos dedos de los pies de la gran imagen de Daniel 2. Y entonces viene la segunda venida del Hijo de Dios con esa piedra que fue cortada del monte de Sión. En nuestra segunda línea profética se nos muestra esa gran persecución papal, que será sanada su herida y volverá a perseguir a los santos. Y en esta tercera línea profética se nos muestra a los Estados Unidos de Norteamérica haciendo la misma obra que hace la primera bestia. Persigue a los santos de Dios y hace guerra a la ley de Dios. Posteriormente, se nos muestra que ambas van a ser destruidas a la segunda venida del Hijo de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 11 es lo que nos muestra este diagrama para mostrar cuál va a ser el resultado de estas dos bestias. Dice la Biblia: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Y Apocalipsis capítulo 19 nos muestra el mismo final de esta primera bestia, pero ahora ya no está sola, está la imagen de la bestia. Dice la Biblia, Apocalipsis 19, versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. La segunda venida de mi glorioso Jesús. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Otro título para los Estados Unidos de Norteamérica, otro título para la imagen de la bestia, que había hecho los milagros delante de ella. Lo que dice Apocalipsis capítulo 13, donde nos dice: y hace milagros delante de la primera bestia. Donde dice que hace descender fuego del cielo a la tierra. Sigue diciendo: con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. ¿Saben ustedes que a la segunda venida del Hijo de Dios se abrirán esos armamentos que Dios tiene reservados para la bestia y para su imagen? Esa lava ardiente que corre entre las entrañas de la tierra, y el resplandor de la venida del Hijo de Dios, que es como fuego consumidor, destruirá a la bestia y a su imagen. También lo enseña segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que el resplandor de la venida del Hijo de Dios destruirá a el papado y a su imagen. Versículo 8, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí finaliza, ahí termina el resultado final de el papado y la imagen de la bestia. Pero nos decía la Escritura: aquellos que se mantengan fieles
en el pacto eterno que han hecho con Dios, estarán seguros. Por eso, mis hermanos que nos acompañaron hasta el final de esta tercera línea, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú estés en estos momentos, el Señor te hace la invitación a que te mantengas fiel y firme en el sello del Dios viviente. También a que nos mantengamos firme en lo que el consejo del testigo fiel y verdadero nos da por medio de los testimonios. Ahí encontraremos nosotros nuestra confianza, ahí encontraremos nosotros nuestro escudo, ahí encontraremos nuestra protección para no ser engañados y no ser absorbidos por la gran reforma satánica que Satanás está trayendo en la gran apostasía omega, donde todo lo que será sacudido va a ser sacudido. ¿Saben ustedes que también a esta nación le va a llegar y le está llegando la gran apostasía? La mensajera del Señor dice que esta nación apostatará de sus dos principios con la cual nació. Renunciará, abandonará esos principios. Lo mismo que le está ocurriendo a la iglesia adventista. Han renunciado a lo que creíamos en el comienzo. Lo mismo le está sucediendo a muchos adventistas del séptimo día. Están renunciando a lo que Dios dio en los primeros 50 años, lo que Dios reveló por medio de su palabra, por medio de los testimonios y por medio de los mensajeros de los mensajes de los tres ángeles. Están renunciando, están cayendo en la apostasía, así como esta nación está apostatando de lo que una vez creyó y fue. Eso es apostasía. Mantente firme aunque se desplomen los cielos. Mantente firme aunque seas tú solamente ahí en ese lugar de los que estén luchando en contra de la corriente. Mantente firme porque el galardón es grande. Miraremos en gloria y majestad al Hijo de Dios. Ascenderemos con Él en cuerpos inmortalizados por su gloria y por su amor. Ascenderemos a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Moraremos con Él, participaremos de la cena de bodas del Cordero. Regresaremos a esta tierra para mirar la consumación del pecado, para mirar la consumación y destrucción completa de Satanás. Y entonces se nos dará la gran recompensa aparte de la vida eterna. Esta tierra nueva, donde será purificada de todo pecado, y moraremos con siempre por la eternidad con nuestro amado y Salvador Jesucristo. El Señor te hace la invitación. Seamos fieles a Dios como aquellos tres hebreos, fieles a Dios como aquel Daniel, fieles a Dios como aquel José, fieles a Dios como aquel Jeremías, fieles a Dios como aquellos apóstoles que prefirieron morir antes que renunciar a lo que Dios les había revelado y enseñado, como aquellos valdenses, como aquellos albigenses, como aquellos hugonotes que prefirieron ser despeñados de las montañas del Piamonte antes que perder su confianza en la palabra, su confianza y su fe en lo que Dios les había dado y enseñado. Y ahora nos ha tocado a nosotros en esta batalla entre el bien y el mal, tomar una posición. ¿De qué lado estarás? Esa es la pregunta. Y con eso finalizamos nuestra presentación del día de hoy, nuestra tercera línea en la profecía, los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a finalizar
con una palabra del Señor. Y luego cortaremos la transmisión con un himno que nos eleve hasta el trono de su gracia. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nos has hablado a través de tus testimonios. Testimonios como tu palabra inspirada por tus santos profetas y apóstoles. Testimonios inspirados por tu mensajera del Señor. Y los testimonios que nos han quedado en la historia de esos primeros libros que se publicaban en la Iglesia Adventista y que nos enseñaban cuáles eran nuestras doctrinas, cuáles eran nuestros fundamentos de nuestra fe, cuáles eran nuestros pilares, cuáles era nuestra interpretación historicista sobre las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Hoy, Señor, te damos las gracias porque esos libros que estaban escondidos están saliendo al descubierto y están saliendo para que cada hijo de Dios, antes de ser sellado, tome su posición en base en quien ha creído y en quien ha confiado. Están saliendo para que antes de que se coloque el sello del Dios vivo, se coloque sobre sus frentes fieles o desleales, se coloque sobre nuestros registros en el cielo, verdaderos adoradores, o se coloque una palabra como se ha colocado sobre algunos que han apostatado de la fe, apóstatas del mensaje de los tres ángeles. Te ruego y te suplico, Señor, nuevamente, que levantes más obreros para tu viña, que levantes más mensajeros para esta gran obra, porque irá creciendo hasta hacerse un fuerte clamor, un fuerte pregón. Te ruego y te suplico también por aquellos mis hermanos que ya se están levantando, aquellos que están dando al mensaje un sonido certero, un sonido como el que se daba en nuestros primeros 50 años. Dirígenos con la presencia de tu Espíritu Santo y llévanos hasta la patria celestial. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para el día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos mirando nuestra cuarta línea profética de las 8 líneas prominentes de la profecía. Que el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que ustedes estén y se encuentren. Bendiciones y hasta pronto.